Inglés razonado. La diferencia entre el inglés y el español. Hoy vamos a trabajar con una idea. Una idea que incluye varias palabras que. Recuerden que en un video explicamos que había 4 formas de decir que en inglés y que las seleccionábamos según la frecuencia que cada una de ellas tiene en el lenguaje. Una de las maneras de decir que es con how, la palabra how. La palabra how, que lo conocemos con el significado de cómo, pues también puede decir que. Para que how signifique que, necesita llevar un descriptor. How big. Y es una exclamación. Ahora, yo también puedo tener la palabra que para comparar entre dos. Yo puedo decir more interesting than. Puedo decir this. Voy a ponerlo. Miren, todo esto que yo voy poniendo ahorita lo voy a borrar para luego trabajar con la idea. Todo esto que yo voy poniendo, ustedes lo pueden poner en su cuaderno y luego lo pueden poner hasta el final de la hoja o lo pueden ir poniendo donde ustedes quieran. Bueno, ahorita, usando el recurso del pizarrón, yo puedo escribir y borrar. Ustedes en su cuaderno no pueden escribir y borrar. No tienen esa posibilidad. ¿Cómo pueden trabajar entonces? Bueno, pues vayan haciendo los ejercicios de arriba hacia abajo. Y los comentarios que se hagan o el vocabulario que se dé, pues eso se pone de abajo para arriba. Cuando se encuentran los dos, se pasan a la siguiente hoja y vuelven a reproducir esta estrategia. Los ejercicios, las ideas que vamos desarrollando son de arriba para abajo. Y la información que se vaya dando, pues de abajo para arriba. Porque hoy voy a dar mucha información que van a tener que anotar de abajo para arriba. Porque son datos que no son exactamente los que corresponden al tema del video. Pero son datos importantes para poder desarrollar la idea, el propósito del video. El propósito de este video es usar la palabra que en varios de sus significados. Bueno, vamos a ver. Una de las palabras que se pueden usar en inglés para decir que es how. Y debe de ir seguido de un descriptor. How big, qué grande. How easy, qué fácil. Y así por el estilo. Bueno, luego hay otro que es then. Vamos a poner un ejemplo sencillo. This is. Esto es más interesante que eso. Aquí la palabra this no se está usando como descriptor, se está usando como representador. Y fíjense que en español lo interpretamos como esto. Esto es un pronombre en español. Este libro, esta casa, esos son adjetivos demostrativos. Pero la palabra esto o eso son pronombres. Porque toman el lugar de la cosa. Entonces, aquí está como pronombre, como representador. Esto es más interesante que eso. Aquí está la palabra que se usa para comparar. Escogí un descriptor de más de 2 sílabas para que expresáramos la idea de más
por medio de una palabra como hacemos en español. En lugar de hacerlo con una terminación ER, como se hace con los descriptores que son de una o dos sílabas. Conforme va pasando el tiempo y vamos avanzando en los temas, naturalmente estamos echando mano de más datos que se vieron en videos anteriores. ¿Cómo se maneja esto? Miren, esto es como aprender el himno nacional. Lo tienen que repetir y repetir y repetir y algún día lo aprendemos. Se ponen nerviosos y hay personas que han ido a cantar el himno nacional en un juego de fútbol o de X deporte y resulta que se les olvida la letra. Esto es natural. No hace falta que nos preocupemos por esto. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. ¿Cómo es que aprendemos? Repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ustedes deben de regresarse a los videos anteriores y volver a verlos. Y volver a verlos. Y así es como llega el momento en que ustedes ya tienen conocimiento de ustedes. Ya no es algo que yo les estoy dando, sino que ya es algo que ustedes ya asimilan y ya es un conocimiento de ustedes, ya no tiene que ver conmigo, ya es algo que es de ustedes. Cuando ustedes lo puedan explicar a otra persona es cuando ya lo saben. Decía Einstein que si se lo podías explicar a tu abuelita, entonces ya lo entendías. ¿Verdad? ¿Por qué? Sucede que si tú se lo puedes explicar a una persona de una generación anterior a la tuya, y tú lo puedes explicar de manera que esa persona lo entienda, quiere decir que tú lo entiendes bastante bien. ¿Verdad? Entonces, tengan esto en mente y nunca se acaba esto. Hay un dicho que dice, "This is a never ending story". Vamos a ponerlo. This is, fíjense, se repite esto. This is, este es el, si dijera this house o this book, entonces sería un descriptor, pero no dice nada, entonces es un representador. This is a never ending story. Ponemos un guión entre never y ending para que funcionen como una sola palabra. Fútbol, en sus orígenes, se escribía foot, que es pie, y ball. Luego lo convirtieron en una palabra mediante el uso de un guión. Y actualmente ya desapareció el guión y las dos palabras se juntan y ya generan una nueva palabra que es fútbol. Las palabras van evolucionando. Muchas veces cambia la ortografía. Bueno, entonces regresamos a lo que estoy diciéndoles. This is a never ending story. Esto es una historia de nunca finalizar. Fíjense, ending, se fijan, quiten la ing y aparece la palabra end, como en las películas que dice the end, el fin. This is a, pues es una. Cuando hablamos de algo en singular, sí hace falta ponerle el descriptor a, para que diga uno, cosa que en español luego no es necesario. Vamos a ver ahora que hagamos la idea que vamos a tener que recordar este detalle. Cuando hablemos de una palabra en singular, se tiene que acompañar de la palabra a o en para ubicarlo con el artículo indefinido. Bueno,
Story es historia. Bueno, al pronunciarlo, como empieza con sonido, con S, seguido de consonante, aquí nos va a dar la tentación de decir story. Para evitar decir story, para evitar meterle una E, la pronunciamos pegada a la palabra anterior. Never ending story. No me paro aquí, lo pego. O hago la S más larga. Never ending story. Así es como se pronuncia. Bueno, this is a never ending story. La traducción literal. Esto es una historia de nunca finalizar. ¿Cómo se diría esto en español más familiar? Pues diríamos, esto es cuento de nunca acabar. Así se interpreta, esa es la interpretación. Esto es cuento de nunca acabar. En lugar de decir historia, pues decimos cuento. La palabra story se refiere a historia en el sentido de cuento. No se refiere a la historia en el sentido de un estudio de los acontecimientos de un país. No se refiere. Ese concepto se maneja con history. Ese es history. Y generalmente se escribe con mayúscula porque es una asignatura, es el nombre de una materia escolar. History. Eso sería historia. Historia patria. Ahora, story es historia también, pero se refiere a cuestiones familiares, a cosas que tengan que ver con cuentos, con cosas así. Bueno, hay una película que se llama Love Story, historia de amor. Está bien. Ahora hay un canal de televisión que se llama History Channel. Este History está hablando de la historia como registro de acontecimientos de un pueblo, de una nación. Bueno, recuerden esto, ténganlo en su mente, hagan una plana de 16 hojas de este enunciado y recuérdenlo. This is a never ending story. Esto es cuento de nunca acabar. Nunca termina una persona de aprender otro idioma. Nunca termina una persona de aprender a tocar la guitarra. Nunca termina una persona de aprender a tocar el piano. Cualquier disciplina se torna algo que nunca termina, que se puede seguir mejorando y mejorando y mejorando con la práctica. El caso de un lenguaje es indudable que es así. Y más en el caso de que sea una segunda lengua. Nosotros simplemente en nuestro español lo vamos mejorando, algunos lo vamos empeorando, pero generalmente se pretende que vaya mejorando. El celular para muchas personas ha sido una maldición porque ha hecho que su español al escribirlo empeore, pero para otros ha sido una bendición porque ha hecho que su español al escribirlo mejore. El celular tiene una función de lenguaje predictivo que te puede ir diciendo las opciones que hay de escribir una palabra. Si tú la escribes mal o la escribes con S y la palabra es con C, pues el celular te lo ofrece, te aparece en la pantalla y ya tú te das cuenta que si te están ofreciendo una opción que es diferente a la que tú tienes, ya la puedes considerar. Si ustedes escriben inglés sin acento, el celular se los acepta. ¿Por qué? Porque hay una palabra que es inglés, la parte del cuerpo. Pero pues, el celular tiene registradas las dos palabras. Pero hay palabras que no son, que no pueden tener dos versiones, que nada más tienen una. Y ahí es donde uno, si se va fijando en todo eso, puede uno mejorar su manera de escribir en español. Y sin lugar a duda, también la manera de escribir en inglés.
Todos los recursos que nos proporciona la tecnología actual, debemos de aprovecharlo. Esto que estamos haciendo ahorita es aprovechar la tecnología actual. Estamos usando un pizarrón, esta es una tecnología ancestral, pero estamos haciendo un video que ustedes pueden volver a ver y volver a ver, ¿sí? Y entonces eso es lo que hace maravilloso este recurso, que se puede repetir y se puede repetir, y con la repetición es como aprendemos. Bueno, entonces ya voy a borrar esto, anótenlo para que lo tengan y lo estudien. This is a never ending story. Esto es cuento de nunca acabar. Pónganle la interpretación y luego si quieren también pónganle la traducción. Bueno, hagan lo que tengan que hacer para aprender. Bueno, ya vamos a borrar esto. Otro caso de que es cuando se conectan ideas. Normalmente hacemos una idea y luego se conecta con otra idea que depende de la idea anterior y se dice que es muy común, como aquí lo vamos a ver en este ejemplo. Pero en algún otro video pusimos un ejemplo de que yo sé que ella hace tal cosa. Yo sé que, ese que está conectando la primera idea, yo sé, con la segunda idea que es que ella trabaja muy duro, por ejemplo. Entonces, ¿eso cómo sería? Yo sé sería I know que that trabaja muy duro. Y es ella. She works very hard. Ahora, vamos a ver. I know. This is more interesting than that. ¿Cuál es el activador? This. ¿Cuál es el auxiliar? Es. Ya incluye la acción. Bueno, acá. ¿Cuál es el activador? I. ¿Cuál es el auxiliar? Es do. Porque no lo encuentro. Entonces es do. No se le hizo nada a la acción. Es do. Entonces está en presente. Yo sé que ella trabaja muy duro. ¿Cuál es el activador? She. ¿Cuál es el auxiliar? Does. ¿Por qué se omitió? Porque no lo necesito para negar con that, ni para hacer interrogativo al activador, ni para enfatizar. Entonces lo debo de omitir. Esto de omitir el auxiliar do o does o did es porque así se dispuso para la mayor economía del lenguaje. Y esto tiene que ver con lo que hacemos en matemáticas, que ponemos un número y al poner el número sabemos que es positivo, pero no le ponemos el signo de positivo, pero se lo podemos poner. Sabemos que está elevado a la primera potencia, pero optamos por no anotarlo, pero lo podemos anotar. Sabemos que lleva el punto decimal a la derecha y no lo anotamos si no hay decimales, si no hay fracciones. Sin embargo, sí lo podemos anotar. Si lo llegamos a anotar, tenemos que poner un 0, de menos un 0, para indicar que no hay decimales, que no hay fracciones. Porque, ¿para qué ponerlo si no va a haber fracciones? Todo esto, el inglés tiene que ver más con las matemáticas que con la historia o con alguna otra de las materias que tomemos nosotros en la escuela. Todo lo que vamos haciendo en inglés nos acerca más a una visión matemática de la vida que a una visión histórica de la vida o anecdótica de la vida. Bueno, entonces aquí la palabra that conecta ideas. Luego, pues yo puedo decir que, por ejemplo, ahorita que hagamos la idea, va a aparecer un que resalta un descriptor y luego va a aparecer un que resalta
un nombrador. Y luego hay la situación donde hablamos de lo que. Lo que no se puede expresar con how, ni con than, ni con that. Lo que es un pronombre y se expresa con la palabra what. La palabra what no tan solo sirve para hacer preguntas, que es como lo aprendimos. Todos los métodos o todos los cursos de inglés tienen una predisposición hacia ciertas expresiones. ¿Qué hora es, por ejemplo? What time is it? What time do you have? Ahí ese qué es para preguntar y creemos que esa es su finalidad. No, la palabra what, aparte de utilizarse para preguntar, también se puede usar como representador cuando decimos lo que, la que, los que, las que. Ahí también se usa con what. No se usa con ninguno de los demás. Bueno, entonces vamos a desarrollar la idea y ahí vamos a ir viendo cómo se van dando las diferentes formas de expresar la palabra que en inglés. Voy a borrar esto y empecemos con la idea. Copien la idea con mucho cuidado. Se las voy a leer y ustedes la deben de poder anotar en su cuaderno. Y la idea dice así. Idea, 2 puntos. Dile a la persona junto a ti que te diga lo que su amiga dijo. Que era más importante que lo que tú dices. Y aquí hay un punto. Esta es la idea que yo estoy dictando. Y les dicto. ¡Qué triste! Esta es una exclamación. ¡Qué triste! ¡Qué triste todo eso que dije aquí! ¿Qué problema? Y aquí termina. Pueden ver que algunos que traen acento y algunos que no. Aquí me falta un acento, hay un que le falta acento. A ver si lo pueden ubicar. A uno de los que le falta acento. Este que es parte de la presentación de la idea. Este no va a entrar en la construcción de la idea del inglés. Este que no lleva acento. Porque este es un que conecta las indicaciones de aquí con la información que viene después. Ahora, este acento se llama diacrítico. Es un acento que no tiene que ver con la pronunciación. Tiene que ver con distinguir una palabra que tenga dos funciones. Así es que nosotros cuando escribimos él trabaja y él y el trabajo, uno de estos él es pronombre. Y aquí no es que este es masculino y femenino, esto no tiene que ver con eso. En las conjugaciones no hay ese problema de que sea masculino o femenino. Todo esto nos da a entender que esta preocupación actual que tenemos por la igualdad de género y que maestros y maestras y niños y niñas, todo eso es ocioso. Porque la naturaleza del español no es así. La están queriendo hacer así, pero no es así. Cuando se celebra el día 30 de abril
el Día del Niño, las niñas lo celebran, porque niños se entiende que incluye a niñas y niños. Cuando dicen que es el Día del Maestro, se entiende que las maestras también lo celebran. En español, el género gramatical no es importante. Todo eso, con todo eso tenemos que confrontarnos, con todo eso. Si queremos aprender inglés, tenemos que tener conciencia de todos estos detalles. Entonces, pues esa es la situación. Continuemos con lo que estamos haciendo acá. ¿Ya encontraron el que le hace falta el acento? Miren, dice aquí, lo que, este es un pronombre, se le pone el acento. Su amiga dijo que era. Este que está conectando lo que dijo con lo que era. Este no lleva acento. Más importante, que. Este que es para comparar entre dos, tampoco lleva acento. Lo que es igual que este lo que, aquí debe de llevar un acento. Y antes de que borre esto, a ver, ¿cuál de estos dos él lleva acento? ¿Y por qué? Porque me desvié diciéndoles que no era masculino y femenino. En las conjugaciones no hay esa distinción de género. Pero aquí, uno de ellos es pronombre. Uno de estos, él, es pronombre. Y el otro es un artículo. Es un descriptor. ¿Cuál es el pronombre? Cuando yo digo, él trabaja o él trabajo. No estoy diciendo él trabajó. Si yo le pongo aquí un acento, los dos se escriben igual. Y los dos llevarían acento. Porque los dos son pronombres. Aquí es la conjugación del verbo trabajar en presente y aquí en pasado. Pero yo no le puse acento aquí. Entonces por esa rayita ya se va a cambiar todo. El acento es determinante en las palabras. Una misma palabra, cambiándole el acento, cambia su significado. De estas cosas hay personas que nunca se preocupan y hay personas que sí están muy preocupadas por ellas. Así es todo. Bueno, aquí dice, él trabaja. Esta es la conjugación del verbo trabajar. Este debe de ser un pronombre, este debe de ser un representador y a los pronombres se les pone el acento diacrítico. Este él es un artículo, es un descriptor. El trabajo, el libro, el cuaderno. Libro termina en no, trabajo termina en no, cuaderno termina en no, por eso se usa él, porque es una palabra que gramaticalmente es de género masculino, ¿sí? Pero es un género gramatical, no tiene que ver con la cuestión sexual. Bueno, entonces, este no lleva acento diacrítico y este sí lleva acento diacrítico. Bueno, ya voy a borrar esto. Si esto les interesó, lo anotaron abajo. Si no les interesó, cuando vuelvan a ver el video, pues lo van a poder retomar. Regresemos acá. Idea. Dile a la persona junto a ti que te diga lo que su amiga dijo, que era más importante que lo que tú dices. Qué triste. Qué problema. Empezamos. Primer paso. Invariablemente. Y les recuerdo, si ustedes son organizados y hacen este ritual, siguen este protocolo, yo digo nominalmente 235 veces, 235
ideas que ustedes desarrollen meticulosamente buscando el activador, qué le pasa al activador, con qué auxiliar buscado en la tabla y cómo es la acción, y tienen todos estos cuidados. Cuando se dispongan a hacer la idea 236, su cerebro, ya estando habituado a hacer esta rutina, antes de que ustedes terminen de dibujar el triangulito, ya su cerebro ya tiene la idea. Así, rápido, la tiene. ¿Por qué? Porque ya su cerebro ya se acostumbró a hacer el análisis. Ya sabe buscar el activador, qué le pasa al activador, con qué auxiliar y cómo es la acción. Y ya maneja el complemento. Ahorita estamos aprendiendo a hacer esto. Es como aprender a manejar un coche. Estamos en esa etapa de aprender. Tenemos que acordarnos de meter el clutch para poder cambiar la velocidad. Y ya que cambiamos la velocidad, ¿qué hacemos? Pues hay que empezar a sacar el clutch. Pero si sacamos el clutch, el coche se para. Entonces, hay que acelerar. Entonces hay que ir sacando el clutch y ir acelerando. Es complejo manejar un coche. Hay personas que aprenden inglés bajo mucha presión. Y hay personas que pueden aprender inglés plácidamente, tranquilamente. Cada uno de nosotros debe de evaluar su situación particular y aplicarnos y aprovechar lo que podamos de lo que la vida nos da. Aquí, este método nos dice que si queremos expresar una idea, tenemos que combinar un activador, un auxiliar con la acción. Aquí no vamos a manejar conjugaciones, como en español. Aquí son combinaciones de alguno de los 26 auxiliares con el activador que corresponda para acompañar a la acción. Veamos. Dile a la persona junto a ti que te diga. Dile a la persona junto a ti. ¿Cómo nos referimos a la persona que está junto a nosotros? En español le podemos decir usted o le podemos decir tú. En inglés se pone you. No importa la manera familiar o la manera formal de hablar. Tú se dice you. Usted se dice you. Ustedes también se dice you. Pero entonces, ¿por qué hacen eso? Miren, ahorita no es momento de discutir eso. Así es como lo hacen. Hay que aprender cómo lo hacen. Cada vez que tengan un activador, deben de averiguar si es afirmativo o interrogativo. El activador tiene que tener una de esas dos condiciones. O va a ser afirmativo o va a ser interrogativo. Una puerta. Para que se llame puerta, tiene dos situaciones. O está abierta o está cerrada. Es que está entreabierta. Pues está abierta. El ser humano tiene dos condiciones. O está vivo o está muerto. Si yo digo que mi tío se está muriendo, ¿qué estoy diciendo? ¿Que está vivo o que está muerto? Que está vivo. ¿Sí? No hay condiciones intermedias. O es una cosa o es otra. La puerta o está abierta o está cerrada. O estamos vivos o estamos muertos. Bueno, aquí el activador o es afirmativo o es interrogativo. Dile a la persona junto a ti. No dice pregúntale a la persona junto a ti, dice dile. Entonces es afirmativo. El activador ya lo tenemos. Le ponemos el auxiliar después. ¿Cuál es el auxiliar que le vamos a poner después? El auxiliar que le vamos a poner después es, buscamos el auxiliar.
¿Está en futuro? No. ¿Está en presente? Sí. ¿Dice algo de poder? No. ¿De pedir permiso? No. No es may. ¿Deber de obligación? No es must. ¿Algo de ser o estar? No es am, no es is, no es are. Ya nada más nos queda en presente does y do. Does es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Does se puede usar solamente que el activador sea activador singular tercero. Este you es activador, porque también podía estar en el complemento, pero no, está en el activador. Este es singular, pero no es tercero. ¿Por qué? Porque ya sabemos que you es segundo. Nada más hay dos activadores en todo el lenguaje que no son tercero. Nada más hay dos. Fíjense lo increíble de esto. Solamente la palabra I y la palabra you son las únicas dos palabras que no son tercero singular. Las únicas dos. De los miles y miles y miles de palabras que hay, solamente estas dos no son tercero singular. Aquí está you, no es tercero singular. Entonces el auxiliar no puede ser dos. Hay un principio en la lengua inglesa que dice, si no es perro, es perra, y si no, perritos. Entonces, si no fue ninguno de estos, pues tiene que ser do. Porque no nos vamos a pasar al terreno del pasado, ni de la posibilidad, porque nos dimos cuenta que estaba en presente. Entonces el auxiliar que nos queda es do. ¿De qué familia es do? Aquí mismo nos señala que es de los que se omite. Esta es parte del símbolo. Ahora tenemos que analizar y ver si lo vamos a omitir o lo vamos a incluir. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ver la idea. Que te diga, no está preguntando, no está negando con nada y no está enfatizando porque nadie ha puesto en duda lo que se está diciendo. Entonces este do se va a omitir, porque no lo necesito, ni para hacer interrogativo al activador, porque va a ser afirmativo, ni para negar con nada, porque es positivo, ni para enfatizar, porque nadie está poniendo en duda lo que estoy diciendo. Se va a omitir. Ahora, ya estamos alegremente avanzando, pero tenemos que reparar en algo. Cada vez que tengamos un activador you, de aquí al resto de nuestras vidas, cada vez que tengamos un activador you, y que esté afirmativo, positivo, o negativo. Lo positivo o lo negativo tiene que ver con la acción, no tiene que ver con el auxiliar, no tiene que ver con el activador. Cada vez que tengamos un activador you, que esté afirmativo, que no esté interrogativo, hay peligro de que sea una orden. No debemos de subestimar la importancia de esta consideración. Tenemos que volver a ver la idea. Dile a la persona junto a ti que te diga. Ese que te diga le estás dando una orden. Esa conjugación en español se refiere a un modo imperativo de hablar. Entonces esto va a ser una orden. En inglés, ¿cómo se maneja el imperativo? En español se maneja por la conjugación. En inglés no hay conjugación. ¿Cómo manejan el imperativo? Olímpicamente, omitiendo el activador. Si yo omito el activador, es que estoy dando una orden. Si yo cuando veo un enunciado busco el activador y no lo encuentro, es que es una orden. Si yo al ver un enunciado busco el auxiliar y no lo encuentro y a la acción no le pasó nada, es que el auxiliar es do. Si a la acción se le agregó una S, es que el auxiliar fue das. Si a la acción se le agregó ed o se le hizo algún otro cambio y no hay auxiliar visible, es que el auxiliar era did. Todas estas consideraciones son importantes para este método, porque este método es razonado.
Este método no es de que aprendes lo de memoria todo. Sí hay que aprender cosas de memoria, pero no todo. Todos los demás métodos generalmente te hablan de que te dan la frase o el enunciado ya hecho y tú lo repites. Y te dan otro y lo vuelves a repetir. Y a fuerza de estarlo repitiendo, aprendes. Es válido. ¿Sí? Pero muchas veces ese método no te ayuda a que aprendas a pensar en inglés. Que al final de cuentas es lo que es valioso de aprender inglés como segunda lengua. Que aprendas a pensar en inglés. Para que tengas la mente analítica, como la tienen los que hablan inglés por necesidad. Bueno, entonces se va a omitir el activador you porque es una orden. Se va a omitir el auxiliar do porque no lo necesitas para hacer interrogativo al activador, ni para negar con nada, ni para enfatizar. ¿Cuál es la acción? Decir. Bueno, ya voy a borrar esto de acá. Anoten que nada más hay dos palabras en todo el idioma que no son tercera. Es I y you. Las únicas, que no son tercera. Bueno, ahora, ¿cuál es la acción que te diga decir? Hasta abajo vamos a poner decir. Tú, vamos a hacerlo como lo harían en su cuaderno, ¿no? Hasta abajo dice, tú, tell. Vamos a poner la pronunciación, tú, tell. Más o menos la pronunciación, tú, tell. La L en inglés nunca suena como doble L, nunca suena como Y. La L suena como L, pero con una O. Por eso lápiz se dice pencil, no se dice pencil, se dice pencil. La L en inglés lleva un poquito de O. Tell, to tell. Aquí le vamos a poner decir. Se menciona a quién. Para poder usar to tell para decir, siempre y cuando se mencione a quién se le dice. Porque hay otro decir que es to say, que lo vamos a poner de abajo para arriba. To say se pronuncia to say, es S-A-Y. To say también es decir, pero aquí la aclaración entre paréntesis no se menciona a quién. No se menciona a quién. Bueno, ¿qué más sigue aquí? Anoten esto y aquí vamos a escoger. Dice, que te diga lo que su amiga dijo. Aquí, ¿cuál de los dos van a usar? Se está mencionando a quién se le va a decir. Analicen. Este es el chiste de esto. Que se vayan acostumbrando a analizar. El entero, convertirlo en pedacitos. Todo este entero hay que convertirlo en pedacitos. Dice, que te diga. ¿A quién se lo va a decir? A ti. Sí se está mencionando a quién se le va a decir. Entonces no se va a usar say, se va a usar tell. Aquí la acción va a ser ¿sí entienden? Bueno, voy a borrarlo de aquí abajo para seguir trabajando. Ustedes, si ya en toda la información se pasan a la siguiente hoja. Le ponen una raya entre una información y la otra y ya se pasan a la siguiente hoja.
Bueno, yo tengo el recurso de poder borrar. Ahora sí ya. Pongo una raya y descargo. El activador es you, se omite, el auxiliar es do, se omite. La acción la escribo con mayúscula porque estoy iniciando el enunciado. Ahora, que te diga a quién, a ti, pero tú en el complemento se dice mí. Que te diga a ti. Tú eres el que está haciendo la idea. Entonces tú, cuando te refieres a ti mismo, pues lo haces con mí. Este es un representador del complemento. I, ese que tenía hace ratito, I es un representador del activador. Pero este es del complemento. Bueno, tell me. Que te diga lo que, pues ya sabemos que lo que se va a decir con what. Aquí no hay duda. Si dice lo que, la que, los que, las que, va a ser what. Y no va en la palabra, no se pone la palabra lo, o la, o le, o los. Lo que su amiga dijo. Aquí ya está otra idea. O es la misma idea. ¿Quién es su amiga? ¿La amiga de quién es? La amiga es de la persona junto a ti. Entonces, esa amiga es el activador de la siguiente idea. Como es de la persona junto a ti, se va a poner your friend. ¿Cómo queda afirmativo este activador? ¿Con qué auxiliar? Su amiga dijo. Su amiga dijo no está en futuro, no está en presente, está en pasado. Dijo está en pasado. No dice nada de poder, entonces no es could. No dice nada de ser estar, no es was ni were. Ya queda did. Queda también, si la idea dijera algo de haber, pero la idea no dice nada de haber. ¿Por qué se puso esto aquí al final? Es un problema debatible. Si se pone aquí o se pone acá. Como normal, este es para los tiempos perfectos. En los tiempos perfectos podemos prescindir de ellos. Se puede hablar el idioma sin usar ningún tiempo perfecto. Entonces, los cursos de principiantes, pues nunca se mete uno a los tiempos perfectos, no se consideran estos auxiliares. Ahorita no lo estamos considerando. No les voy a dar ninguna idea donde se requiera usar esos auxiliares para expresar el pasado o algo anterior al pasado. Bueno, entonces, el último auxiliar que me queda sería did. Did es de los que se omiten. Ahora, ¿lo necesito para hacer interrogativo el activador? No. ¿Lo necesito para negar con not? No estoy negando con not. Estoy enfatizando, nadie me está poniendo en duda lo que estoy diciendo. Entonces, lo vamos a omitir. La acción. La acción es decir lo que tu amiga dijo. ¿A quién se lo dijo? Ella nomás lo dijo. Entonces el que vamos a usar no va a ser to tell. Vamos a usar to say. Pero to say, cuando se omite did, cambia y se convierte en said. Esto sí se tiene que aprender de memoria. Se tiene que aprender de memoria qué le pasa a cada acción cuando se omite did. Cuando la acción es regular, se le agrega ed, cuando se omite did. Pero cuando la acción es irregular, se le hace algún otro cambio. Como aquí, la acción era say.
tu sei. Le quitamos el tu, nos queda sei, esta es la acción. Sei se cambió en sed. Así es lo que le pasa a esta acción. ¿Por qué usé tu sei en lugar de tu teo? Porque aquí no mencionó a quién se lo dijo, y acá sí se mencionó a quién se lo dijo, a mí, y acá no se mencionó a quién. Vamos a descargar. What your friend said. Que diga lo que su amiga dijo. Que era más importante. Ese que era más importante, ese que está conectando esta idea con la que sigue. Entonces, ahí se va a poner la palabra that. Aquí pasa algo curioso. El activador de esta siguiente idea era que es lo que su amiga dijo. Pero eso está en el complemento de la idea anterior. Entonces en inglés no se repite si el activador de una siguiente idea, el activador, corresponde al complemento de la idea anterior, ya no se repite. Y entonces vamos a poner that. ¿Qué era? Pues lo que la amiga dijo. Pero ya no vamos a repetir lo que la amiga dijo, pero ese es el activador. En el análisis que hacemos, y aquí ya no tengo espacio para hacerlo, pero yo puedo borrar aquí, cosa que ustedes no pueden hacer. A lo mejor ustedes sí tienen espacio más acá, a lo mejor ya no tienen espacio más acá. Lo pueden hacer abajo de esto. Yo de cualquier manera tengo que borrar. Si ustedes pueden hacerlo a continuación, háganlo a continuación. Si no, pues váyanse abajo de la idea, dejando espacio para que la idea se desarrolle. El activador está en el complemento de la idea anterior. Entonces, vamos a poner la palabra that, pero no es este el activador. Lo vamos a poner entre comillas, para recordarnos que este no es el activador, que es lo que está antes. Eso que está antes va a quedar afirmativo. Todo esto es la representación gráfica de lo que está pasando en nuestra mente para poder sacar la idea en inglés. ¿Cuál es el auxiliar? ¿Qué era? Era, no está en futuro, no está en presente, está en pasado, no dice poder, dice era, de cero estar, está en singular, es was. Was es de los que ya incluyen la acción. Entonces ya lo descargamos aquí. Este that está entre comillas, quiere decir que está en el complemento de la idea anterior, no lo vamos a repetir. Entonces nos pasamos a was. La acción pues ya está incluida en was. ¿Qué era más importante? ¿Qué era? Más importante. ¿Cómo se dice más importante? Más se dice more. Este importante pues es una palabra de más de 2 sílabas. Se le antepone more. Important. ¿Qué? Este que es para comparar. Then. ¿Qué? Lo que. What. Tú dices. Aquí es otra idea. ¿Cuál es el activador? You. ¿Cómo queda? Afirmativo. ¿Estoy dando una orden? No. Este no es orden. Entonces no se va a omitir you. ¿Cuál es el auxiliar?
Pues está en presente, no está en futuro, está en presente, no dice poder, no pide permiso, no dice deber, no dice ser estar, está entre dos y do, con you se pone do. Do es de los que se omite, lo voy a omitir porque no lo necesito. La acción es say. ¿Por qué? Porque dice lo que tú dices, pero no se dice a quién se lo dice. Siempre el verbo decir, alguien lo tiene que decir. Siempre va a traer activador. Lo que no siempre va a traer la mención de a quién se le dice. En el caso donde usamos tell me, sí se mencionó a quién. Ahora, si yo les hubiera dicho, dile a la persona junto a ti que diga lo que su amigo o su amiga dijo, entonces ahí no se usa tell, se usa say. Bueno, descargamos y dice, you, el auxiliar se emitió, y say, la acción. Y aquí termina. Ahora, aquí abajo va a ir como se dice ya la expresión, qué triste. Triste es un descriptor. Entonces aquí abajo le van a poner ustedes ¿cómo se dice qué triste? Esta es una frase. Esto no es un enunciado, es una frase. No se puede analizar. Porque no le podemos encontrar activador y auxiliar y acción. Entonces aquí nada más decimos, qué triste, como es un descriptor, how sad. Y le podemos poner un signo de exclamación. Y luego dice, ¿qué problema? Problema no es un descriptor, se usa what. Pero les había mencionado que cuando hablamos de algo en singular en inglés, sí se debe de acompañar con el artículo indefinido. Si yo digo, ¿qué chica? Se dice, what a girl. Esto lo vimos en algún video. Si yo digo, ¿qué música? What music? Porque music no es un descriptor, entonces no se le pone how. ¡Qué fácil! Ese es con how. Porque fácil es un descriptor. Aquí dice, ¿qué problema? Como problema es un nombrador en singular, se le pone what a problem. Si yo hubiera dicho qué problemas, si lo voy a decir qué problema, hubiera dicho qué problemas, hubiera dicho en inglés what problems. Ya no se le pondría a, porque a es para que sea singular. Y con esto dejamos el ejercicio.